Bueno, desgraciadamente Pirincho pues tuvo problemas de última hora y pues me solicitaron que entrara aquí de bateador emergente y pues lo que tenía que hacer era buscar ahí algunas cosas, algún material que ella tuviera preparado, porque pues en escasas 24 horas estaba difícil hacer uno nuevo. Pero entonces me acordé que tenía uno que tal vez sería interesante, sobre todo para los más jóvenes, de esto que yo le considero una avenida para divulgar las ciencias y que es a través del arte. Esta conferencia yo la di en Bhubaneswar. Bhubaneswar es la capital del estado de Orissa, en la India, y el jeque, no era el jeque, pero era el jefe de veras del estado de Orissa durante muchos años, era el señor Patnaik. El señor Patnaik era el piloto de Nehru, ¿sí? Y para agradecerle las veces que la ha de haber salvado de que lo mataran, Nehru le dijo que quería y él escogió una siderúrgica. Entonces se hizo un magnate de la siderurgia y hace algo así como 60 años se puso de acuerdo con la UNAM y estableció una fundación, la Fundación Kalinga, para Kalinga. Y a todos los premiados que todavía estábamos vivos, nos invitaron a la India, a esta ciudad de Bhubaneswar, y a dar una plática, es la que yo les voy a mencionar, por eso las diapositivas están en inglés, no tuve tiempo de ponerlas en español. Pero ese mismo día le iban a dar, lo otorgan cada año, y lo otorgan en la India, en general es en Delhi, pero este era en Bhubaneswar. Y fíjense que el señor que lo recibió no fue. Y lo malo es que era mexicano. Y lo malo que fuera mexicano es que Luis Estrada tampoco fue porque ya estaba enfermo, pero Julieta y yo sí fuimos, y entonces los organizadores no nos quitaban un minuto la palabra, pero para casi matarnos, porque lo consideraron un gran desacato. Ahora no les digo quién es. Bueno, entonces vamos a empezar. Acá está, la primera. Sí, todo lo que les voy a enseñar son cosas que en algún momento estuvieron en Universum. Son diversas manifestaciones de diversos artes que tratamos de siempre incluir en las diversas salas de Universum. Ahora, el personaje más importante para la creación de Universum, después de mí, claro, fue Pepe Sarucán, ¿sí? Y entonces yo, acuérdense que ya dijeron que los científicos son muy humildes, ¿eh? O sea que... Pero entonces, ya que voy a hablar de eso, y que fue realmente el verdadero impulsor de Universum, le quisiera dedicar la plática a mi amigo Pepe Sarucán. Bueno, como todos ustedes saben, el arte, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y luego a lo largo de todo el siglo pasado, y eso continúa, pues tuvo un camino de ser realista a ser abstracto. No me puede dejar de ver. Sí, este es un cuadro de Mondrian, ¿sí? Y cuando uno ve una exposición de la evolución artística de Mondrian, pues es muy impresionante, porque él llegó a esto después de un largo camino. Él empezó siendo un paisajista de primerísimo nivel. Entonces, cuando Luis de la Peña y yo hicimos la sala
de la mecánica cuántica en Universum, en la entrada pusimos una serie de cuadros que eran la evolución de Piet Mondrian. Y terminaba con esto, que ya es bastante abstracto. Luego, por cierto, los diseñadores de moda se lo robaron para hacer vestidos para las chicas. Pero yo creo que al mismo tiempo que ocurría este movimiento en el arte, estaba ocurriendo un movimiento semejante, sobre todo en la física, en la ciencia. Y era el considerar situaciones y condiciones y conceptos cada vez más abstractos. Era también un camino de lo realista, digamos, donde lo realista ahí sería lo que está al alcance de nuestros sentidos, lo que vemos cotidianamente, a algo que ya es mucho más difícil, más lejano, que ocurre, por ejemplo, en los átomos o en las moléculas o en los núcleos atómicos. Y entonces el hombre, el científico y un grupo muy destacado de los primeros 30 años que conmovieron al mundo en el siglo XX, tuvo que cambiar su forma de describir la naturaleza, olvidar lo que se hacía en la física newtoniana, en la mecánica de los cuerpos grandes y en el electromagnetismo de Maxwell, para abandonar esas ideas e introducir lo que se conoció con el nombre de la física cuántica. Y eso es un camino semejante. Entonces, también este camino de la física clásica a la física cuántica es análogo y ocurrió al mismo tiempo que ese camino de la pintura, sobre todo la pintura abstracta, de la pintura figurativa a la pintura abstracta. Bueno, pues este es Universum. ¿Quién no conoce Universum? ¿Y por qué? Bueno, es un museote, ¿sí? Por cierto, este era antes el edificio de oficinas del CONACYT. Y afortunadamente hubo dos circunstancias. Una es que el director del CONACYT, que tampoco les voy a decir quién era, decidió una cosa muy buena, que era reducir el personal de CONACYT. Y la otra es que no le pagaba, porque ese edificio, no pagaba la renta, porque este edificio era de la UNAM, ¿sí? Y está en CEU. Entonces fue cuando el doctor Sarucán me pidió a mí que pues echara a andar este proyecto. Los primeros pasos los dimos con él y con Rosy Seco, en un coche, por cierto. Y eventualmente pues llegamos a convertir aquel edificio de oficinas en un edificio que tiene salas para museos. Es muy grande, tiene 23,000 metros cuadrados y rápidamente se convirtió en uno de los 10 museos más importantes de ciencia interactivos en el mundo. Y la razón es que dentro hay cosas originales. O sea, normalmente los otros museos de ciencia en México y en otras partes, sobre todo de los países no avanzados, compraban los equipos, compraban los equipamientos. Se los compraban al Ontario Science Center o al Museo de Ciencias de Londres o al Exploratorium de San Francisco. Pero nosotros no hicimos casi ninguna compra. Lo que hicimos fue contratar a una serie de investigadores que estaban interesados en la divulgación de la ciencia, como muchos, y decirles que inventaran. Y además ya teníamos lo que había logrado Estrada en la elaboración del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Entonces ya teníamos un conjunto de gentes que sabían aplicar los lenguajes de la divulgación, diversas técnicas, y que conocían la forma de llegar a un lenguaje común con los diferentes científicos. Entonces, conjugando esas dos cosas, pues hicimos una cosa que fue original. Bueno, ahora, perdón, aquí está, por eso les digo que estaba en inglés,
Y entonces inventamos, entre muchas otras cosas, aparte de los equipamientos particulares y de la museografía, que fue también original, inventamos que era interesante utilizar el hecho de que el pueblo mexicano es un pueblo que tiene una gran tradición artística, una gran sensibilidad artística y que ha hecho contribuciones artísticas muy importantes. Y es un pueblo que a la vez vio destruida su tradición artística por la conquista española, porque eliminó lo que tanto sabían los mayas de herbolaria, de astronomía, de matemáticas, y como estaban en la contrarreforma, no trajeron la ciencia de Galileo y los compañeros. Entonces nos quedamos como el perro de las dos tortas, sin la ciencia autógena y sin la ciencia europea, que en ese momento estaba surgiendo como la espuma. Entonces México es un país sin tradición científica, sus habitantes no han hecho una contribución científica todavía de primer nivel, y es, como se dijo hoy en la mañana 32 veces, es muy importante que eso no sea así, sino que tengamos realmente una producción que colabore al desarrollo social y económico de México. Bueno, entonces, aprovechando todo eso, tratamos de generar equipamientos en donde se conjugaran la ciencia con el arte. ¿Y qué hacíamos? Pues para construirlos, hacíamos lo mismo que para hacer las exposiciones, es decir, conjugar gente que tenía dos lenguajes diferentes, pero ponerlos en contacto, hacerlos hablar, que establecieran alguna relación. En el caso de las exposiciones, pues era con los museógrafos, con los pintores, con los escritores y con los que sabían de lo que querían decir y los otros sabían cómo decirlo. Pues en este caso lo que hicimos fue poner en contacto a un científico con un artista. Y entonces esos eran los que eventualmente hacían una obra, y esa obra le llamamos una obra de ciencia-arte. Y en lo que resta les voy a contar, les voy a enseñar algunos de los ejemplos. Siento desgraciadamente que en las renovaciones que se han hecho posteriormente al museo, que tienen que hacerse porque ha avanzado muchísimo las diferentes técnicas y los métodos, y se han encontrado muchas nuevas cosas, y hay muchas nuevas ideas en la ciencia y muchos nuevos descubrimientos que hay que comunicar, pero siento que esta idea se ha perdido, y también mucho la idea de interactividad. Entonces las nuevas salas ya no tienen el corazón de la gente que los hizo ahí, son todas unas iguales a las otras, y creo que eso le ha quitado su originalidad. Pero bueno, esa es una queja. Luego voy a mostrarles pues muchos ejemplos. Bueno, aquí está. Esta estaba en la sala de química. Es una molécula del DNA, pero la hizo un escultor, ¿sí? Es algo que Sonny Crick, lo que sea, pero nunca la habíamos visto cómo la interpreta un escultor cuando uno se lo comunica. Esto es un muro con una... son mosaicos. Son mosaicos, es la entrada de la sala de matemáticas, y le llamamos la evolución de la simetría, porque conforme va uno caminando en esta dirección, la simetría de este mosaico va cambiando, como va cambiando también en muchos casos la simetría gracias a la operación de ciertos factores físicos, por ejemplo, en un sistema. Pero también hacíamos teatro. Esta es una cocina que estaba en la sala de la energía. Estos son los niños, nomás para que vean que sí había muchos niños, ¿sí? Déjenme decirles que en 1986 el museo recibió 1.2 millones de visitantes,
Para que ustedes tengan idea de qué es eso, es ese mismo año el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es el principal museo de México y tal vez de Latinoamérica, recibió 1.2 millones. Entonces, no está mal, no está mal para hacer un humilde museo de ciencias, no está mal. Bueno, ahora, ¿qué hacían aquí? Aquí era la ciencia de la cocina. Tal vez todos sepan que verdaderamente hay una cantidad de procesos químicos y físicos al hacer un platillo que es muy interesante, así como estudiar la ciencia en el deporte, es muy interesante estudiar la ciencia en la cocina. Y lo que estos dos señores, son dos, ¿verdad?, disfrazados aquí de cocineros, en el pasillo de una de las salas de energía, explicaban precisamente cómo se utiliza la energía para convertir un cierto material de una fase a otra, en fin, todos los procesos químicos y físicos que aparecen. Esta se llama la tecnología abandonada. ¿Saben? Este es el estacionamiento. Aquí es una plaza de entrada al museo que estaría por allá. Y este es el Pedregal de San Ángel, que es un ecosistema verdaderamente interesante. Entonces empezamos con el B y del B nos llevamos al C, pero del D no había. Entonces en el C se fueron acumulando y ustedes no lo van a creer, pero llegó un momento en que un sitio, una sala de este tamaño estaba absolutamente llena de sillas y escritorios, uno encima del otro. Bueno, pero llegó un momento que necesitábamos el C y el CONACYT se iba y tenía una imprenta ahí y tenía una bodega llena de libros y de revistas. Entonces le tuvimos que correr, pero sí se asustaron allá. Pero entre otras cosas dejaron abandonado su centro de compra y lo dejaron tirado en las afueras de ese edificio. Y esas son las partes de la BUMUS. Y por eso, cuando yo la vi, dije, no, pues vamos a pedirle a gente de artes plásticas que haga una escultura. Efectivamente, un grupo de estudiantes bajo la dirección de un maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas hizo esto, y por eso yo le puse tecnología abandonada, porque fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, en el universo tenemos, y esa se sigue estando, una sala muy interesante sobre la Ciudad de México, se llama Las Ciencias y la Gran Ciudad, y entre muchas otras cosas se puso este reloj de sol que es interior, pero está bien hecho por un escultor, es decir, es una obra de arte en donde la luz que entra por acá le permite a uno encontrar la obra. Esto es una galaxia, aquí era la sala de la astronomía, y esto era una escultura que representaba una galaxia en espiral. Este estaba en la sala de química, es un mural de sal, y era verdaderamente muy bonito, la foto no le hace justicia. Esta era un sol, estaba en la sala de energía y que daba vueltas y que era muy interesante, otra vez vitral. Era el túnel del tiempo, estaba en una sala sobre comportamiento humano, y a lo largo de ella uno iba pasando de una era a otra. Y este era muy bonito, porque esta cosa da vueltas, es una cosa geométrica, y al dar vueltas cambia completamente su imagen y cambia totalmente su simetría. Esto estaba en la sala de matemáticas. Aquí está Quiago. Bueno, algo que era muy interesante es esta banda matemática, porque es una banda que solo tiene una cara. Ustedes la pueden hacer muy fácil. Corten una tirita de papel, tuérzanla y pegan en los extremos. Y ya luego rayan a lo largo de la cara y van a regresar al mismo punto. No tiene dos caras como
como una hoja de papel normal. Bueno, eso se llama la banda de medios, ¿sí? Y entonces se hizo esta, que no lo hicimos, este es un dibujo de Escher, ¿sí? Pero nosotros sí hicimos que son diferentes bandas de medios, y aquí está una grandota, y es una escultura en acero inoxidable. También en la sala de matemáticas están estas piezas de cristal, de hecho son los 5 sólidos carbónicos, y son muy hermosos. Otra vez la foto no le hace justicia a lo bello que son. Aquí está en la sala de astronomía. Esto es muy raro porque es lo que se llama anamorfismo, que cuando una cosa totalmente deformada como está acá se refleja en un espejo que no es plano, sino que es cilíndrico, ¿sí me oye? ¿Sí? Entonces se corrige y esta cosa se convierte en este carril. Se llama anamorfismo. Aquí está la química de los colores, ¿no? Entonces teníamos una sala que realmente era interactiva, en donde se hacían reacciones químicas, cosa que no existía en ningún otro museo del mundo. Y en este caso lo que se hacían eran reacciones que producían fluidos de diferentes colores y algunos muy hermosos. Esa también estaba en la sala de matemáticas, la razón áurea, que es muy importante sobre todo para la arquitectura, y en algunos casos la naturaleza, más bien nosotros hemos copiado a la naturaleza, como en este bicho, que tiene cada una de sus partes, cumple con la razón áurea, que es el número más irracional que existe. Y aquí está lo que yo creo que es la obra máxima del arte del museo. Es un mosaico de perros, también en la sala de matemáticas. Esto mide como 10 metros, eso es muy grande, pero fue construido por Juan Sandoval, un artista que trabajó junto con el Rolli. El Rolli es un matemático, incluso fue director del Instituto de Matemáticas, y ellos dos lo diseñaron y Juan lo construyó. Y es muy interesante porque está hecho de dos piezas que al final, cuando se juntan, tienen una simetría de orden 5, la cual es muy rara y no se encuentra en la naturaleza. Penrose es un gran matemático inglés, que fue el que encontró las propiedades del mosaico de Penrose, pero aquí la gente puede caminar sobre él, y eso es algo verdaderamente muy impresionante. Aquí tenemos otra que esta la inventó también Rolli. Sí. Son unos caleidoscopios de una forma muy especial, y la verdad es que asomarse de un lado y del otro a uno le causa una impresión muy suave, muy agradable. Y esta es de las ciencias y la gran ciudad. Esta es un conjunto de fotografías aéreas de la ciudad, y aquí hay un mural donde se representan los volcanes que rodean a la capital de la República Mexicana, pero aquí el tamaño es muy grande, son como 60 metros cuadrados o más, y las fotos son muy buenas. Desgraciadamente en la fotografía esta, en la diapositiva, no se ven bien, pero uno puede localizar su casa. Yo encontré mi casa. La gente decía, mira, aquí está mi escuela. Se arrastraban los chicos ahí, pero además uno encuentra ahí cosas que no sabe bien sobre la Ciudad de México. Por ejemplo, yo descubrí que si yo tomo la pista del aeropuerto de la Ciudad de México y la recorro para que del final se vaya al principio, llego a la catedral. O sea, es una cosa completa. Está a 3 o 4 kilómetros. El aeropuerto, la pista donde aterrizan los aviones, está a 4 kilómetros del Palacio Nacional. Está loca la ciudad. Bueno. Y hicimos también algo que
por alguna razón se cerró, que no sé por qué. Esta que era una serpiente, como la de Quetzalcóatl, a lo largo de un caminito que hicimos en la lava. Y entonces uno se podía meter a lo largo de esto que le llamábamos la selva ecológica, y pues se daba cuenta de muchas de las cosas que hay ahí, de la diversidad biológica, de la gran cantidad de diferentes plantas y además hasta animales había. Era muy interesante.